¿Estás segura con ese vestido? La voz de Kostya sonó baja, casi suplicante, de pie en medio de la habitación, ya enfundado en su traje de gala, jugueteaba con nerviosismo el nudo perfecto de su corbata. Arina no se volvió. Seguía frente al espejo, perfilando sus labios con un rojo vino, lento y preciso, como una cirujana que no se permite error. La seda borgoña del vestido se deslizaba sobre su silueta, marcando cada línea de su figura sin dejar espacio a la imaginación, pero al mismo tiempo irradiando severidad y elegancia. Era un atuendo para una mujer que conocía su propio valor. Un atuendo de combate, ¿y qué tiene de malo, Kostya? Preguntó con calma. Con una voz tan serena que rozaba la indiferencia. Ese tono gélido lo inquietaba más que cualquier arranque de furia. Estaba acostumbrado a sus discusiones, a esas tormentas que siempre terminaban en reconciliación. Pero aquella fría tranquilidad era distinta, extraña. Amenazante, ya sabes cómo es mamá. Balbuceó él al fin, buscando una palabra que no sonara a reproche. Podría considerarlo demasiado atrevido. Arina cerró el labial, lo dejó sobre la mesa y se giró lentamente. En sus labios se dibujó una sonrisa casi imperceptible, dura como el hielo. Tu madre consideraría atrevido hasta un velo, si yo lo llevara puesto. ¿O acaso olvidaste aquella llamada a la tía Galia? Cuando murmuraba, no tan bajo como para que tú no escucharas, que yo coqueteaba con el vecino Macario, un anciano de 82 años que apenas distingue al cartero de su propia sombra. Kostya se estremeció como si la hubiera abofeteado. Recordaba bien aquella escena, él fingiendo buscar unas llaves en el pasillo, mientras su madre destilaba veneno desde la cocina. Y luego, por la noche, repitiéndole a Arina que debía estar por encima de todo eso. Arin, por favor. No empieces. Hoy es su cumpleaños, 55 años. Pasemos la velada en paz. Hazlo por mí. No le des importancia, no le des importancia. Aquella frase había sido el estribillo de los últimos 2 años. No darle importancia cuando su suegra cuestionaba en público sus habilidades culinarias. No darle importancia cuando, en su aniversario, le regaló un libro titulado Cómo retener a tu marido en casa. No darle importancia a las miradas torcidas, a los comentarios maliciosos, a las mentiras que Gina Arkadievna difundía con deleite entre toda la parentela, y Arina callaba. Tragaba. Soportaba. Por él, por Kostya, pero algo se había quebrado. Quizá un mes atrás, quizá una semana. O tal vez esa misma mañana, al mirarse al espejo con aquel vestido. Comprendió que ya no podía más. Que no debía ser más paciente, más sabia ni más fuerte. La copa de la paciencia no solo se había llenado, su contenido se había congelado. Transformándose en un afilado cuchillo de hielo. Está bien, cariño, dijo de pronto, con dulzura inesperada. Kostya suspiró aliviado, no le prestaré atención a nada. Seré amable, cortés, sonreiré a tus tías que me consideran una libertina, besaré a tu madre y le desearé muchos años de vida. Se acercó a él, rozando con un dedo el solapa de su chaqueta, fingiendo acomodar una arruga invisible. Kostya quiso abrazarla, pero su cuerpo era rígido como una cuerda tensada. Gracias, amor, murmuró él. Sabía que lo entenderías. Arina alzó la mirada. En sus ojos no había calor ni ternura. Solo un cálculo helado y perfecto, brindaré, dijo con ironía suave. Por la familia, por la honestidad y la fidelidad. Estoy segura de que a tu madre le encantará. Tomó su pequeño bolso del tocador. El aire se impregnó del aroma intenso de su perfume. Kostya sonrió, sin percibir el filo oculto en sus palabras, creyendo que, al fin, habían alcanzado una tregua. No sabía que Arina acudía a ese cumpleaños no para rendirse, sino para enfrentarse a su propio juicio. Y no estaba dispuesta a ser la víctima. El salón del restaurante elegido por Gina Arkadievna rebosaba dorados y una ostentación pesada y rancia. El aire estaba saturado de perfumes mezclados con laca y el olor graso de los platos caros, sofocante como un aliento ajeno. Los familiares. Muchos de ellos apenas vistos en 2 o 3 ocasiones, desfilaban con ramos y sonrisas enlatadas, colmando a la homenajeada de felicitaciones. Kostya irradiaba orgullo, presentando a su madre como si aquella fiesta fuese también su propia victoria. A Arina le correspondía el papel de adorno, bella, callada, perfectamente erguida,
respondiendo a las sonrisas con otra igual de ensayada, soportando las miradas inquisitivas y los murmullos venenosos. La tía Galia la observó con desdén y susurró algo al oído de su vecina. La esposa del primo de Costia, tras medirla de arriba abajo, se pegó aún más a su marido, como si necesitara protegerlo de su presencia. El veneno de su suegra había hecho efecto. Arina era la extraña. La peligrosa, la mujer de reputación dudosa tolerada únicamente por ser la esposa de Costia, y él, su esposo, su supuesto defensor, fingía no ver nada. Demasiado ocupado en brillar como el hijo perfecto, sosteniendo el decorado de familia feliz que su madre había levantado con tanto empeño. Tras el tercer plato, un hombre corpulento, contratado para animar la velada, golpeó el micrófono con la palma, reclamando silencio. Y ahora, queridos amigos, es el turno de la protagonista de nuestra velada, nuestra incomparable, nuestra reina, Sana Arkadievna. El salón estalló en aplausos. Sana Arkadievna se puso de pie en la cabecera de la mesa. Con su vestido brillante color champán. Parecía realmente una reina. Recorrió a los invitados con una mirada orgullosa y dominante, deteniéndose apenas un segundo más sobre Arina. Mis queridos, mi gente amada. Su voz, grave y aterciopelada, estaba hecha para los discursos. Al mirarlos, mi corazón se colma de felicidad. ¿Qué es la familia? La familia es nuestra fortaleza. Ese puerto tranquilo donde siempre te entienden y te aceptan. Pero toda fortaleza se erige sobre un cimiento sólido, la honestidad, la lealtad, la pureza de pensamiento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se grabaran en la mente de los presentes. Bajo la mesa, Costi apretó la mano de Arina. Creía que era un gesto de apoyo. No comprendía que era la presión de un carcelero. Exigiéndole silencio. El pilar fundamental de toda familia son sus mujeres, continuó Sana Arkadievna, con un tono ya acerado. Ya a juicio, la rectitud y la fidelidad de ellas depende el futuro de nuestro linaje. Soy feliz de que en nuestra familia todos compartamos estos valores. Levanto mi copa por la verdadera e indestructible unidad familiar, por la lealtad y por el honor. El aplauso volvió a escucharse, aunque más débil. Varias mujeres bajaron la vista, los hombres carraspearon incómodos. El brindis sonaba demasiado directo, demasiado parecido a una reprimenda pública, aunque sin nombres. Costi exhaló aliviado y sonrió a Arina. ¿Ves? Todo está bien. Pero el maestro de ceremonias, enardecido, no pensaba detenerse. Palabras magníficas. Y ahora, escuchemos a la nuera de nuestra homenajeada. Arina, por favor. El gesto de Costi se tensó de inmediato. Todos los ojos se clavaron en Arina, miradas curiosas, burlonas, expectantes. Ella se levantó con calma y elegancia. Tomó una copa de vino y esbozó una sonrisa serena, casi tierna. La sonrisa de quien está a punto de presionar un botón rojo. Querida Sana Arkadievna. Empezó Arina. Su voz, clara y firme, acalló al instante el murmullo del salón. Costi, de pie junto a ella, se relajó un poco al percibir aquel tono respetuoso. Agradecido, le dirigió una mirada cómplice. Ella había hecho lo que él le pidió. Había sido más lista. Arina sostenía la copa no como un delicado cristal, sino como la empuñadura de una espada. Sus ojos permanecían fijos en el rostro de su suegra. Quiero darles las gracias de corazón. Gracias por su incansable cuidado, por velar tanto por la reputación de nuestra familia y, en especial, por la mía. Es raro encontrar a alguien que dedique tanto tiempo y esfuerzo a la vida de su nuera. El desconcierto se apoderó de la sala. Los parientes se miraban entre sí, sin saber si aquello era ironía o sinceridad. La sonrisa de Sana Arkadievna se tensó. Percibía la trampa, aunque aún no distinguía la red. Costi también se inmovilizó, con una arruga de preocupación en la frente. Usted acaba de hablar de honestidad y lealtad, prosiguió Arina, ahora con voz acerada. Y no puedo sino estar de acuerdo, son lo más importante. Son el cimiento sin el cual toda familia no es más que un castillo de naipes, derribado al menor soplo. Alzó la copa, por la honestidad. Por esa misma honestidad de la que tanto disfruta hablar. A mis espaldas, un silencio helado se apoderó del salón. El camarero se quedó inmóvil con la bandeja en alto. La música de fondo se cortó en seco. En ese vacío denso, las palabras de Arina resonaron con una claridad ensordecedora. Se volvió hacia su suegra, y su sonrisa dulce se transformó en una mueca feroz.
ya que está tan convencida de que soy una mujer ligera. ¿Por qué no les cuenta a todos con quién se entretuvo usted para engendrar a su hijo? Porque fue usted misma, en una noche de embriaguez, quien me confesó que él no era hijo de su marido. El tiempo se detuvo, el rostro de Sana Arcadievna perdió su brillo, pasó del púrpura al gris ceniciento. Abrió la boca en un grito mudo y se llevó la mano al pecho, como si quisiera retener dentro lo que se le escapaba. Kosti estaba petrificado, miraba a Arina como si la viera por primera vez. Su cara era una máscara de horror y desconcierto. El esposo de Sana Arcadievna, un hombre siempre discreto a la sombra de su mujer, giró lentamente la cabeza, primero hacia ella, luego hacia Kosti. Y en sus ojos brilló una comprensión tardía y grotesca, que lo envejeció 20 años en un instante. Arina, sin apartar la vista de su suegra, bebió de un trago el vino y dejó la copa vacía sobre el mantel. El golpe seco del cristal fue el único sonido en el salón. A diferencia de usted, dijo con glacial serenidad, yo sí soy fiel a mi marido. Entonces la presa cedió. Sana Arcadievna lanzó un alarido gutural, empujó la silla y se abalanzó sobre Arina, intentando alcanzarla por encima de la mesa. Su rostro, deformado por la rabia, era ya una máscara monstruosa. No gritaba, aullaba, manoteando para aferrarse al rostro o al cabello de su nuera, pero su marido y el primo de Kosti lograron detenerla, sujetándola con dificultad mientras se debatía como una fiera. La fiesta había terminado, y Kosti, al fin saliendo de su estupor, se aferró con mano de hierro a la muñeca de Arina. Sus dedos se cerraron sobre su muñeca como tenazas de acero. «Vámonos de aquí», susurró con furia, sin mirarla, arrastrándola hacia la salida a través de la muchedumbre petrificada, entre las ruinas de una fiesta ajena y los escombros de su propia vida. El camino de regreso a casa fue corto, pero se les hizo interminable. Kostya conducía con los nudillos blancos, aferrado al volante como si de ello dependiera su existencia. No apartaba la vista de la gris cinta de asfalto que se deslizaba bajo las ruedas. Aunque era evidente que no veía ni la carretera ni los coches que circulaban a su lado. Todo su mundo se había reducido al silencio espeso y sofocante que llenaba el interior del vehículo. Arina, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventanilla los destellos de la ciudad nocturna. No sentía culpa, ni arrepentimiento. Solo vacío. Y un extraño alivio físico, como si al fin se hubiera liberado de una carga insoportable que llevaba sobre los hombros desde hacía años. Ese silencio era más aterrador que cualquier grito, porque no dejaba espacio ni para la discusión ni para las excusas. Era el silencio de dos desconocidos que, por pura inercia, viajaban en la misma dirección dentro de un mismo coche. Al llegar a su casa, Kostya apagó el motor, pero no se apresuró a salir. Permaneció inmóvil, con la vista perdida en un punto frente a él. ¿Estás satisfecha?, dijo al fin, con una voz apagada y hueca, como salida de un pozo profundo. No era una pregunta, sino una sentencia. Arina giró lentamente la cabeza hacia él. Por primera vez en toda la noche lo miró de verdad, su rostro demacrado, la amargura dibujada en la comisura de sus labios, la chispa apagada en sus ojos. No había ira en su expresión. Solo un cansancio devastador. Esa pregunta no deberías hacérmela a mí, Kostya, respondió con frialdad, sino a tu madre. ¿Y a ti mismo, a mi madre?, rió ásperamente. Un sonido seco y cruel. La destruiste. La humillaste delante de toda la familia. La arrastraste por el barro, a ella, a mí, a mi padre. Lo arrasaste todo. Solo para demostrar que tenías razón. Entonces se volvió hacia ella, y en sus ojos Arina vio lo que más temía, odio. No un arrebato pasajero, sino un desgarro definitivo, una distancia total. A él no le importaba si lo que ella había dicho era verdad, ni el dolor que durante años su propia madre le había provocado. Lo único que le preocupaba era la fachada, esa imagen perfecta que ella había destrozado sin piedad. Yo no quemé nada, Kostya, respondió ella, con voz firme y helada. Solo encendí la luz en una habitación donde todos habían aprendido a vivir a oscuras. Lo que viste no te gustó. Pero esa no es mi culpa. Cada palabra era un golpe certero, calculado. No lo acusaba, diseccionaba su matrimonio muerto allí mismo, en el estrecho habitáculo que olía a cuero y a su perfume. Ni una sola vez en todos estos años intentaste defenderme. Siempre me pedías silencio, paciencia, resignación.
Tú enterrabas la cabeza en la arena mientras tu madre me aplastaba lentamente. Elegiste el camino fácil. Hoy lo hiciste otra vez. No me sacaste de la mesa para salvarme de ella, sino para salvarla a ella de la verdad. Ella es mi madre, repitió él, como si esa frase fuera una justificación universal. Sí, es tu madre, replicó Arina con serenidad. Y yo fui tu esposa. Pero permitiste que ella nos destruyera. Callé durante años por ti. Hoy hablé. Por mí, él la miró con atención, como buscando en su rostro la sombra de aquella mujer con la que una vez se había casado. Pero no encontró nada. Esa mujer había muerto, desgastada por la humillación, consumida por el silencio y por la cobarde indiferencia de él. Ya no pienso seguir siendo tu marido, pronunció finalmente, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, irrevocables como una condena. Después de lo que hiciste, de humillar públicamente a mi madre, no puedo seguir viviendo contigo. Arina no se estremeció. Lo había esperado. Más aún, había sido ella misma quien lo condujo hasta esa decisión. Y yo no te lo estoy pidiendo, susurró, tranquila. No voy a discutir contigo. Abrió la puerta del coche. El aire fresco de la noche barrió los últimos vestigios de aquella vida compartida. Salió sin mirar atrás y se encaminó hacia el portal. Kostia permaneció en el asiento, observándola hasta que desapareció tras la puerta. No la siguió. Se quedó solo, frente a las ruinas, en el desierto de cenizas donde ya nada volvería a crecer. Si este relato te ha conmovido, suscríbete para no perderte las próximas historias y comparte tu opinión en los comentarios. Siempre nos interesa saber qué piensas.